también abre los corazones dispuestos a escuchar al Señor y a ser transformados por tu Espíritu Santo. Y te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada hablamos de la palabra, ¿no es cierto? Principalmente, la prédica fue alrededor de la palabra maravilloso, que decíamos, y quiero recordarles para seguir con el tema, que lo definíamos como que tiene un carácter de lo que pertenece a lo sobrenatural, al mundo donde lo imposible parece posible, cosas asombrosas, admirables, ¿no es cierto?, inexplicables. Eso es lo que más o menos quería decir la palabra maravilloso, excelente, fantástico, portentoso, prodigioso, estupendo, extraordinario, magnífico, soberbio, admirable, fascinante. Pero sobre todo era algo sobrenatural, y por eso que esa palabra, si nosotros la ocupamos bien, la tenemos que ocupar solamente para las cosas que hace nuestro Señor, ¿no es cierto? Y lo contrario, el antónimo de maravilloso es natural, corriente, ordinario. ¿Se dan cuenta? Por eso que maravilloso es algo sobrenatural. Y yo les leía también la semana pasada en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, está diciendo Jesucristo, es una oración que le hace al Padre, yo en ellos y tú en mí. Yo quiero que ustedes analicen eso. Esas dos cosas nomás. Dice, yo en ellos. O sea, Jesucristo en nosotros. Y tú y Dios Padre en Él. Por lo tanto, si Dios Padre está en Él y Jesucristo en nosotros, Dios está en nosotros también. Y el Espíritu Santo también. Entonces, es algo muy poderoso y es una oración que se cumple, porque todo lo que oró Jesucristo, ¿no es cierto? Todo lo que pidió, todo lo que dijo, se cumplió. ¿Ya? Entonces, es tan importante entender esto que es tan cortito, yo en ellos y tú en mí. ¿Pero para qué? Para que sean perfectos en unidad. Para que nosotros seamos perfectos en unidad. ¿Cómo podemos ser perfectos? Solamente cuando nosotros tenemos a Jesucristo y al Padre dentro de nosotros, en nosotros. Y después dice, ¿no es cierto? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo la gente puede creer? El mundo son los que no creen, pueden creer que Jesucristo es Dios enviado, ¿no es cierto? Es el enviado, es cuando nosotros mostramos esa unidad y mostramos que vive Dios en nosotros. Entonces el mundo, los que no creen, van a creer que Jesucristo es. Entonces es muy importante para nuestra iglesia entender esto, porque así el mundo va a ser convertido. Cuando nosotros cumplamos con esto, que dice aquí, que tú me enviaste y que los has amado a ellos, ¿no es cierto? Y que Dios los ha amado al mundo, está diciendo, y a nosotros, ¿cómo los ha amado? Como también a mí me has amado, como amó a su Hijo Jesucristo. Entonces, esa frase es fundamental entenderla. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios y a ese amor que Dios tiene por los demás, ¿cierto? Nosotros debemos amar como ama el Señor y no desechar a nadie, porque Dios no desecha a nadie. Somos nosotros los que nos desechamos, no Dios desecha a las personas. Somos nosotros los que nos alejamos. Dice que en su amor no hay nada que nos puede separar de su amor. El amor que hay en Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús. Nada, ni nadie, ni muerte, nada nos puede separar de su amor. Y ese es el amor que nosotros debemos reflejar hacia los demás, porque ¿cuándo podemos reflejar ese amor? Cuando tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando realmente somos esos templos que Dios busca que seamos. Entonces,
tomando en cuenta esto que es fundamental para que nosotros hagamos la obra que Dios quiere que hagamos, tomando pero así como algo que es fundamental, que es como el cimiento de nuestra fe, vamos a ir a Romanos 14, capítulo 14, versículo 7. Dice, pero ninguno de nosotros vive para sí. Todo esto que estoy leyendo es fundamental, que nosotros entendamos, ¿ya? Tú no vives para ti. Tus cosas, todo lo que tú haces no es para ti. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién? Para el Señor vivimos. Si tú eres cristiano, tú vives para Dios. Si tú eres cristiano, si tú estás aquí es porque te sientes cristiano, porque crees que eres cristiano. Bueno, tu vida es para Dios. No vives para ti. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, o que muramos, del Señor somos. O sea, hay alguien que es dueño de nosotros. Cuando yo soy cristiano y reconozco a Jesucristo como mi Señor, yo tengo un dueño. Y ese dueño es Jesucristo. Porque Él pagó, ¿no es cierto?, con su sangre por nosotros. Y por eso ya no vivimos más para nosotros, para nuestros intereses, para lo que a mí me gusta, con lo que yo sueño, es buscar la voluntad de ese Dios maravilloso. Que esa voluntad es mucho mejor de la que nosotros podamos pensar e imaginar. Tenemos que partir de esa premisa. Él nos ama como amó a Jesucristo. Jesucristo hizo la mayor obra que ha hecho un hombre que vino a esta tierra. Nadie ha hecho una obra mayor que la de Él. Nadie ha tenido una victoria mayor que la de Jesucristo. Y ese amor y esa victoria también el Señor ha ideado para cada uno de nosotros. Entonces es muy profundo esto, hermanos míos, de verdad. Si ustedes empiezan a pensar así, va a cambiar su vida. Y van a poder, ¿cierto?, ser un factor de cambio para este mundo. Y dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí está diciendo algo muy claro. Nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. No podemos juzgar a los demás. No significa que yo no puedo exhortar a alguien que yo estoy viendo que está actuando mal. No estamos hablando de eso, estamos hablando de juzgar. ¿Ya? O sea, exhortar, la palabra lo dice, debemos exhortar. Debemos decir al impío que cambie su camino. Eso tenemos que hacerlo. Pero eso no juzga a la persona, sino que le ayuda a enmendar, ¿no es cierto?, a cambiar su destino, su camino, para enrielarlo con el Señor. Entonces no confundir, que no, cuando le decimos algo que está haciendo mal, me está juzgando, no es eso. Te estoy advirtiendo que vas camino al despeñadero. Y es mi obligación hacerlo. Y es obligación de todo cristiano hacerlo. Pero ¿qué dice? Que no debemos juzgar porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nos vamos a parar frente al Señor y Él va a hacer justicia. Por eso que las injusticias de este mundo van a ser transformadas en justicia en las manos del Señor. Todas esas injusticias que uno ve que están pasando en el mundo, Dios, en un día, todas esas personas que no fueron juzgadas como debieron ser juzgadas en este mundo, ante Cristo van a ser juzgadas. Y se va a hacer justicia en el Señor. Porque está escrito, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y eso es súper importante, fíjese que nosotros tenemos esa oportunidad muchas veces, cuando viene la presencia de Dios y se doblan nuestras rodillas, porque así pasa, ¿no es cierto?, aquí,
¿Sí o no? Pasa eso, ¿no? Tú estás frente al Señor y tienes la oportunidad, estás compareciendo ante el Señor y tienes la oportunidad de arrepentirte para que esos pecados sean botados al fondo del mar, pero arrepentirse significa que yo no lo quiero hacer nunca más. No significa que voy a seguir pecando y voy a venir de nuevo a la presencia de Dios para que me perdone una vez y otra vez. No es así. Uno se debe arrepentir, debe cambiar, y pedirle al Señor ser transformado para no caer de nuevo. Pero tenemos esa oportunidad de ir a la presencia de Dios y declarar que Él es Dios, que nuestras rodillas se doblan porque estamos en su presencia. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, nadie se va a escapar de estar frente al Señor y dar cuenta. Y Él sabe todo, absolutamente todo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y esto es muy fundamental porque nosotros a veces nos preocupamos de hacer bien nuestras cosas, pero no nos preocupamos de nuestra relación con nuestros hermanos, que eso hace caer a los más débiles. Cuando nosotros, siendo mayores, ¿no es cierto?, estoy hablando no de edad, sino que maduros en el Señor, de repente hacemos cosas que no debiéramos hacer en contra de nuestros hermanos que están recién llegando a la iglesia, que son bebés espirituales. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos, muy cuidadosos. Y por eso necesitamos, y por eso leí esto de la palabra primera, que yo en ellos y tú en mí. Necesitamos que Jesucristo esté en nosotros para no cometer errores, porque Él con su amor que está dentro de nosotros nos va a hacer actuar exactamente como debemos actuar con los pequeñitos, para no ser piedra de tropiezo para ellos. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino que bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa, este es un ejemplo, ¿ya? Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Entonces nosotros podemos, aquí está hablando de comida, está hablando, ¿no es cierto?, en ese tiempo, la mayoría de la carne, ¿no es cierto?, los animales eran entregados a los ídolos. Pero ahí dice, si tú piensas que eso está limpio y si tú oras, está limpio. Pero va a haber un hermano más débil que va a decir, y si fue entregado a los ídolos y está con la duda, y tú comes delante de ese hermano, haces que él tropiece. Lo mismo con el trago, ¿no es cierto?, con el vino. Si tú empiezas a beber de más ante un hermano que es chiquitito y tú eres un líder o alguien maduro, también vas a ser piedra de tropiezo para ese hermano que está comenzando. Nuestro actuar debe ser cuidadoso, debe ser muy apegado a la palabra de Dios. De eso está hablando aquí Pablo. Estas son las sutilezas que nosotros debemos tener para poder ser verdaderos cristianos. Después dice, estoy en el 16, no seas pues vituperado vuestros bien, no sea pues vituperado vuestro bien. Vituperado es maltratado, que hablen mal de lo que tú haces bien. ¿Ya? Cuando nosotros somos un mal ejemplo, van a hablar mal de nosotros. Entonces no somos alguien que tiene al Señor dentro. Esto es lo que está funcionando. Espera un poquito, vamos a arreglar esto inmediatamente. Listo. Ya, entonces, como les decía, no podemos ser mal ejemplo porque van a hablar, van a vituperarnos, ¿ya?
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, esto que dice aquí, el reino, vivir en el reino de Dios, vivir como Dios necesita que vivamos, es vivir en justicia, en rectitud. Justicia aquí es rectitud. Paz y gozo. Pero con Dios aquí adentro, en el Espíritu Santo. Dentro de Dios. En Él y Él en nosotros. ¿No es cierto? Es tan importante esto entenderlo. Es fundamental, hermanos. El Espíritu Santo tiene que estar en ti. Tiene que estar en ti. Porque si no, no vas a lograr hacer todo lo que nos está pidiendo el Señor que hagamos en su palabra. Lo he dicho muchas veces, pero hoy día quiero intensificar mi desesperación para que ustedes busquen y tengan este Espíritu Santo. Y dice después de esto, después que dice, si no, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, hacer estas cosas, vivir en el reino de Dios, con rectitud, con paz y gozo en el Espíritu Santo, hace que Dios esté agradado de ti y los hombres también te aprueben. ¿Ya? Y con esto vamos a contribuir a la paz, dice, y a la mutua edificación. Vamos a edificar a los demás. Entonces, en otra palabra, dice, abre tu boca solamente para edificar. No hablen para desnostar, para decir lo malo que son. No hagan eso. Eso es lo que dice aquí. Que haya paz y la mutua edificación, que nos edifiquemos unos a otros. Dices, y aquí esto a mí, esta semana a mí me golpeó, y yo quiero que ustedes los golpeen igual que a mí. Miren lo que dice, no destruyas la obra de Dios. Dice por causa de la comida, pero uno puede destruir la obra de Dios por muchas otras razones. En este caso está hablando de la comida. Pero dice, no destruyas la obra de Dios. Y el Señor inmediatamente me mostró, cuando leí esta palabra, que yo puedo ser culpable de destruir la obra de Dios en ustedes, en algunas personas, o personas que lleguen nuevas. Si yo no hago lo que tiene que hacer ahí, si yo no tengo el Espíritu Santo, si yo no soy un hombre espiritual y me dejo guiar completamente, soy manso y humilde y me dejo guiar absolutamente por Dios. Y cada uno de ustedes también pueden destruir la obra de Dios. Y después el Señor me mostraba que la obra de Dios es buena, agradable y perfecta siempre. Es una tremenda obra que trabaja día y noche con cada uno de nosotros. Es una obra magnífica, maravillosa, como decíamos la semana pasada. Entonces nosotros no podemos estorbar esa obra. Es entender que nosotros somos personas que podemos participar en ayudar a la obra de Dios. No hacemos la obra nosotros. No somos capaces de hacer una obra. No somos capaces de transformar a una persona. Es Dios el que hace eso. Nosotros podemos decir la palabra con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a saltar, ¿no es cierto? Esa persona va a entrar y va a transformar la persona y va a cambiar su manera de pensar. Porque eso es lo que hace Dios. Pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Porque estamos hablando de la obra de Dios que es perfecta, que es magnífica, que es maravillosa. A eso nosotros estamos jugando. Es súper importante entenderlo. Yo me quebranté cuando el Señor leí esta palabra, que yo puedo no solo estorbar su obra, sino que destruir la obra que está haciendo en una persona. Entonces tenemos que ser, y por eso es complicado, hermanos míos, ser cristianos. Tenemos que tener a Dios aquí adentro para no hacer lo que no tenemos que hacer. No hay otra manera de actuar en rectitud, en gozo, en paz, como dice aquí, en el Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo, porque si no vamos a andar desparramando, como dice Jesucristo. Jesucristo, si no recoges conmigo, ¿qué dice después? Desparrama. Esto es, pues, hermanos míos. ¿Se dan cuenta? Esto es.
desparramamos si no tenemos al Espíritu Santo aquí. Si no andamos con Cristo pegado, enyugado a Él. Para mí fue, y no encuentro la palabra, un upgrade. Yo crecí con esta revelación. Porque hoy día me doy cuenta lo magnífica que es su obra, y a pesar de todo lo que esté pasando en el mundo, que es contrario a Dios, Dios tiene el control y va a hacer lo que tiene que hacer. Y yo debo confiar y hacer todo lo que puedo. No me debo quedar sentado, hacer todo lo que Él me diga que debo hacer, pero no más allá de lo que Él me dice, porque tengo el Espíritu Santo y me tengo que dejar guiar. Por eso dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. No hice nada más allá de lo que Dios Padre me dijo, ni nada menos acá de lo que Dios Padre me dijo. Es exactamente su voluntad. Y eso, la única manera que nosotros vivamos así, es que el Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros seamos obedientes, humildes y mansos, completamente entregados a Dios. Y entendiendo, porque si no entendemos que su obra es magnífica, no la respetamos como tal, no la vemos lo gigante que es y lo maravillosa que es. Juan Eduardo decía en la adoración lo que pasó con esta persona, con esa niña cubana. El festival fue una oda a la ordinariez, a la falta de respeto, a todo lo que es malo, a la desviación sexual. Fue una oda a todo eso. Y vino una niña enviada por Dios. Y créanme, de este festival no se va a hablar de ninguna de la miseria que mostraron, se va a hablar de esta niña, que Dios la puso ahí para decirnos, a Chile estamos mal, estamos pésimos. Y así muchos países. Ya no podemos ver televisión, porque la miseria ha dominado la televisión. Las mentes de nuestros niños están siendo bombardeados con miseria. Y esto es un plan para pervertir este mundo. Pero nosotros tenemos un Dios tremendo, grande, poderoso. Y mucha gente no tiene idea de lo que se está haciendo. Porque no saben cómo funciona Satanás. La pornografía, la homosexualidad, detrás de eso hay espíritu. Y no tengo miedo de decirlo porque lo he comprobado en la práctica. Hay espíritus que te hacen ser homosexual, que te hacen ver la pornografía. Son espíritus que el alcoholismo, son todas adicciones que son respaldadas por espíritus. Y si a nuestros niños le enseñan desde chicos que pueden ser hombre o mujer, eso es gravísimo, porque entra un espíritu de homosexualidad en ese niño y después no va a poder ser hombre cuando necesite ser hombre, si no es sanado por Dios. Entonces lo que están haciendo, ellos saben lo que están haciendo, lo grave que es lo que están haciendo. Y que va a ser irreversible en muchos niños si nosotros permitimos eso. Ahora, hay que orar a Dios. Y hay que orar por esas personas que están haciendo lo malo, para que Dios arregle sus caminos. Y Él los va a juzgar. Nosotros no somos quien para juzgarlos, pero Él los va a juzgar. Ese paréntesis pero Dios hizo, habló, cantó, adoró. Y eso nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Porque necesitamos hoy día más que nunca a Dios. Lo que está pasando es una guerra desatada. Ya no es la gente mala, los brujos, ya no están escondidos. Se juntaron todas las brujas o brujos del mundo para ir en contra de Trump, porque Trump está haciendo las cosas en favor del cristianismo. ¿Por qué los brujos se juntaron para ir en contra de Trump? Es porque él está haciendo las cosas bien. Si es tan malo como dicen, ¿por qué los brujos van en contra de él? ¿No les parece extraño eso? ¿No se les parece contradictorio que todos los medios lo pintan como un hombre malo,
xenófobos y todas las cosas que dicen en contra de él, y están todos los brujos preocupados haciendo cosas en contra de él, es porque él se ha tomado del Señor y se ha rodeado de cristianos para gobernar de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos, hermano, porque somos cristianos, despiertos de lo que está pasando, para despertar al mundo que está durmiendo y que están siendo llevados al despeñadero sin que se den cuenta, porque no dominan lo sobrenatural que nosotros tenemos. No lo ven, ni lo han sentido, ni saben cómo funciona. Por eso van con sus hijos y no, está bien, pues si el niño tiene que poder elegir. ¿Elegir qué? Si tú naciste hombre, eres hombre. Si tú naciste mujer, eres mujer. ¿Qué vas a elegir? ¿Desviarte? Eso puedes elegir desviarte, y están diciendo que se puede elegir de ser desviado. No hay ningún niño que nazca desviado, hermanos míos. Son desviados. No existe eso. Es como que un niño naciera tartamudo. El tartamudo es porque tuvo un problema. No es que nació así, no es genético. Así también. Antiguamente se creía que el tartamudo nacía así, como el zurdo, que nace zurdo. O el derecho, ¿no es cierto? Nace derecho. No, señor. Eso es un problema. Y así como el homosexualismo también es alguien que fue abusado. Algo le pasó para ser homosexual. Pero ahora le están diciendo que puede ser homosexual y puede elegir. No podemos permitir esa mentira. Debemos denunciarla. Eso se llama exhortar. ¿Por qué? Entonces, lo más importante de esto es que no destruyamos la obra de Dios. Seamos cuidadosos, pero seamos veraces, seamos valientes. Porque ¿qué pedían los apóstoles cuando vino el avivamiento con ellos? ¿Qué pedían? Valentía, de nuevo, para hablar la palabra. Entonces no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, o con lo que hace, o con lo que dice, ¿no es cierto? En este caso estábamos hablando de comida, por eso hablé pero no solo con eso podemos hacer tropezar a los demás. Entonces, si tú estás viendo televisión y empiezan a salir garabatos o cosas que no debes ver, cambia la televisión. No importa que esté con gente, cámbiala o apágala. No dejes que en tu casa entre la miseria. Seamos capaces de hacer eso. Porque hacemos caer a los que están con nosotros. Nosotros somos cristianos y estamos viendo basura. No podemos ver basura. Debemos ser capaces de apagar. Y hoy día hay 1000 alternativas para ver televisión o para ver películas. Uno puede elegir hoy día. Antes estaba obligado a ver la basura que te ponían en el cajón ese. Hoy día tú puedes elegir lo que ves. No puede ser que un cómico hable de la cintura para abajo todo el rato y de puro garabato y sacar la madre. No puede ser eso. ¿Dónde? En mi casa no hay garabato. ¿Por qué yo tengo que dejar entrar eso? ¿Le voy a hacer escuchar a mis hijos, a los que tienen hijos chicos, toda esa miseria? Así como nos preocupamos tanto de lo que comemos, de comer sano, de comer cosas buenas y tomar vitaminas, preocúpense de lo que entra en su mente, que es mucho más importante. Eso es lo que los va a enfermar. Quiero que vayamos a Efesios 2, capítulo 2. Vamos a empezar en el 10, que termina en yo sé que no se acuerdan, pero en la prédica pasada yo terminé en el 10 en Efesios, leí del 1 al 10. Ahora vamos a pescar el 10 y vamos a seguir hacia adelante. Porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es fundamental, se dan cuenta que sigue lo mismo la palabra.
Somos hechura suya, fuimos hechos a su imagen y semejanza. El molde es Jesucristo, nuestro molde. Para buenas obras, las obras que Él hizo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros vamos a caminar en obras que Dios preparó, y por eso decía, no destruyan la obra de Dios. ¿No es cierto? Lo que decíamos antes, no destruyan la obra de Dios por causa de lo que tú hagas, lo que digas, etcétera, etcétera. Nosotros debemos ser capaces de entender que somos hechos a la imagen, ¿para qué? Para tener ese Espíritu Santo y cumplir con las obras que Dios, que son magníficas, que son maravillosas, que Dios puso de antemano para cada uno de nosotros. Debemos vivir en esas obras. Saltamos al 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, todos nosotros, en otro tiempo, en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, por los hebreos, ¿no es cierto?, que eran circuncidados, nosotros éramos llamados incircuncisión, porque no teníamos la circuncisión, ¿ya? En aquel tiempo estabais sin Cristo, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, absolutamente perdidos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cierto? Él con su sangre nos compró y somos parte, somos familia de Cristo. Somos hermanos de Cristo, hijos de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entre los hebreos y nosotros ya no hay diferencia. Se derribó la pared, somos también, como dice acá, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. O sea, un solo hombre. Los hebreos y nosotros somos uno solo. ¿Ya? Eso hizo Jesucristo. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos la enemistad. Somos un solo pueblo con los hebreos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, con mayúscula, ahí está con minúscula, con mayúscula, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nosotros podemos entrar a la presencia del Padre por el Espíritu Santo. Tenemos entrada y podemos estar con Él. Y por eso somos igual que el pueblo hebreo. Por supuesto, de los que creen en Cristo. Así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto, hermanos míos, tienen que entenderlo ustedes. Ustedes ya no son miembros de la familia que eran. Hoy día son miembros de la familia de Dios. ¿Ya? Nosotros somos hermanos. Somos miembros de una misma familia. Debemos querernos y amarnos como familia. Como ustedes aman a sus hermanos. Y mejor todavía porque es en el amor de Dios. ¿Y qué dice después? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nosotros vamos siendo edificados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque dice que tenemos entrada a Dios Padre por el Espíritu Santo, y vamos siendo edificados con todos los fundamentos de la Biblia, ¿ya? Pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. El cimiento de nuestra edificación es Jesucristo. Esa es la piedra del ángulo, era el cimiento de los edificios que hacían en ese tiempo. Entonces, nuestro cimiento, nuestra base principal es Jesucristo. ¿Ya? ¿Entienden eso? La principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Somos edificados en los cimientos de Jesucristo. Es un tremendo edificio. Ese edificio no cae con nada. Esos cimientos no los puede hundir nadie. Estamos en la roca, en Jesucristo mismo. Así somos edificados por el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Así somos edificados.
somos poderosos en el Señor. Gloriosos, porque la gloria de Dios está en nosotros. Porque si el cimiento es Jesucristo, ese edificio tiene que mostrar su gloria. En que en todo el edificio, bien coordinado, mire, escuchen esto, y subráyelo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí está, somos edificados en el cimiento de Jesucristo y vamos siendo transformados, ¿no es cierto? Como dice acá, vamos creciendo, estamos creciendo espiritualmente para ser un templo santo del Señor, para ser el templo que el Espíritu Santo necesita, como Jesucristo fue templo. ¿Se dan cuenta, no? Cristo fue el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa en todo su poder a través de él. Eso mismo, porque el cimiento es Jesucristo, nuestro cimiento, y somos edificados en Jesucristo y crecemos espiritualmente en este Jesucristo para ser un templo santo para el Espíritu Santo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo, morada de Dios. Dios vive en nosotros, con nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Y aquí quiero detenerme, porque miren lo que les voy a mostrar. El Señor mismo, hace dos maneras de que las personas se transformen rápidamente y que nosotros tenemos que usar eso. ¿Por qué hablé dos veces de que somos templo del Espíritu Santo, que el Señor se manifiesta a través de nosotros? ¿Por qué les hice meditar en eso? ¿Por qué lo recalqué tanto que tenemos que ser y que Jesucristo está en nosotros? Y si Dios está en Jesucristo, también Dios está en nosotros. Todo eso trae poder en cada uno de nosotros. Y yo quiero que vayamos a Lucas 5, del 1 al 11. Y por favor, tomen en serio esto. ¿Por qué es tan importante el poder de Dios manifestado a través de Jesucristo y que puede ser igualmente manifestado a través de nosotros? Mire lo que pasa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, él estaba en una etapa de mucha fama, mucha gente venía a escuchar a Jesucristo. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ellos habían salido a pescar, ¿no es cierto?, en la noche, ya habían terminado, y estaban lavando las redes, no habían pescado nada. Y él, al ver estas barcas y al verse presionado por la gente, le dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, el Pedro, ¿no es cierto?, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces le pidió que poder subirse a su barca para retirarse un poco y desde ahí enseñar a la multitud para que no lo apretaran, porque era mucha gente. Y él predica desde ahí. ¿Ya? Porque dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Él tuvo que predicar y predicaba maravillosamente, pues era Jesucristo, era el Espíritu Santo, era Dios hablando, ¿cierto? Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Él era pescador y viene una persona que no es pescador y le dice, ¿sabes qué? Vamos para adentro y tira las redes. Y todos sabemos que, sobre todo esos pescadores que en el día no se pesca, pues si en la noche, por eso salen en la noche. Pero Pablo le hace ver este tema, que ya estuvieron pescando toda la noche y no pescaron, más le dice, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, la cantidad de peces era
absolutamente anormal, sobrenatural, maravilloso. ¿Cierto? Es claro eso. Era un milagro. Incluso este pasaje se llama la pesca milagrosa. Era un milagro. Era en el día, cuando no correspondía, ya no había pesca toda la noche, y pasa esto. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces es tan importante, hermanos míos. Y así se muestra muchas veces un ejemplo, que el milagro hace la conversión del hombre. En el milagro él se da cuenta quién es él y con quién está realmente. ¿Me entiende? Cuando predicó él, Pedro no se maravilló, no se sometió ni se dio cuenta quién era él. Y seguramente la prédica fue muy exhortiva y muy buena. Pero cuando Pedro se da cuenta de la miseria que es él, cuando ve lo sobrenatural de Dios. Por eso que es tan importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo y mostremos la gloria de Dios. Porque ahí, ¿no es cierto?, viene el temor de Pedro. Dice Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí se da cuenta de la miseria de él. Al ver esta luz radiante, este milagro potente, él teme. Y el temor de Dios es la sabiduría, ¿cierto? El aprender de Dios. Es abrir tu corazón para que Dios te enseñe y puedas ser transformado. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban llenos y llenaron los barcos y todos temieron, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todos se convirtieron. De un milagro. Había predicado. Yo no estoy en contra de la prédica, hermanos, no me malentiendan. Hay que predicar, pero sin el poder de Dios no significa nada. Es una filosofía que no sirve para nada. Tiene que haber poder, tiene que haber Espíritu Santo, tiene que haber muestra de la gloria de Dios. Sin esa gloria no existe Dios. Porque Dios es gloria, Dios es maravilloso, Dios es sobrenatural. No pueden ir a hablar solamente palabras, tienen que mostrar la gloria del Señor. Y eso es lo que pasa aquí. Y asimismo, miren, escuchen, en el 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, todos ellos temieron, está nombrándolo a todos. Pero Jesús dijo a Simón: no temáis, desde ahora seréis pescadores de hombres. Ahora, vamos, síguenme. Con ese milagro fue transformado y ellos cambiaron su vida. ¿Qué dice después? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un milagro, lo dejaron todo. O sea, habían pescado para 3 meses o más. Si llenaron, casi se caía el barco, los 2 barcos. Lo dejaron todo botado y se fueron. Eso es la gloria. Es el fruto de la gloria de Dios. Y por eso nosotros tenemos que buscar esa gloria. No podemos seguir con puro bla bla. Debemos mostrar la gloria de Dios. Y por eso dice aquí que nosotros tenemos entrada al Padre por el Espíritu Santo. Necesitamos entrar al Padre y conversar con el Padre y vivir en esas obras que son maravillosas, que son sobrenaturales. No son obras de hombre, son obras de Dios las que tiene preparadas para nosotros. Y entonces el mundo no va a resistir. Entonces el mundo va a creer que Cristo es el Señor y se va a transformar el mundo. Es culpa de nosotros que hoy día el mundo no crea, porque hemos ablandado la palabra de tal manera que ya no hay milagros, no hay prodigios y señales, por lo tanto a la gente le cuesta mucho creer. Y otro ejemplo, en este caso, esta es una manera, ¿no es cierto?, con milagros y señales para ser transformado. Y la otra manera es este amor inmerecido que Dios nos da para transformar a alguien. Y quiero que vayamos a Lucas 19.
esta misericordia inmerecida. Y eso es lo que nosotros debemos usar, tanto los milagros como esta misericordia y este amor inmerecido, para sacar a la gente de donde están. Mire lo que dice Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ser jefe de los publicanos era jefe de los que recaudaban impuestos a su propio pueblo para entregárselo a los romanos. O sea, era el jefe de los traidores. Y se había hecho rico porque no solo recaudaba lo que tenía que recaudar, sino que robaba más encima. Ese era Zaqueo. Era lo peor de ese pueblo. Porque además era el jefe, o sea, todos lo conocían. Ese es el jefe de los ladrones. Y traidor, porque le cobraba a su propio pueblo para entregárselo a los romanos. O sea, era el último hombre que Jesucristo tenía que mirar, de acuerdo a nuestra manera de ver a las personas, a la manera que mira el mundo. Y mire lo que pasa. Procuraban ver quién era Jesús, Zaqueo, ¿no es cierto? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro, estos árboles son grandes, frondosos, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta es misericordia inmerecida absolutamente. Lo último que pensó Zaqueo, que ese hombre famoso, que todo el mundo se agolpaba, que él no lo podía ver, que se tuvo que subir a un árbol, le dijera: voy a ir a almorzar a tu casa, voy a ir a almorzar contigo, con el peor de todos los peores. Era lo último que esperaba. ¿Qué causó en Zaqueo ese amor inmerecido? Para lo cual todos hemos sido llamados con ese amor inmerecido. No solo con milagros, con ese amor inmerecido. ¿Qué causó en él? Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Él sabía que no merecía que estuviera Jesucristo con él. Y que eso le iba a traer más problemas que gracia a Jesucristo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, con el peor de los pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: no hubo una palabra de Jesucristo, no hubo una prédica, no hubo nada, solamente ese amor inmerecido de ir a cenar, honrarlo, porque tú honras cuando tú vas a comer con alguien, ¿no es cierto? Que no merece y tú eres famoso, más encima Jesucristo en la plenitud de su fama, va a cenar con él, a almorzar con él. Él entra en su casa y lo honra. ¿Y qué causa en él? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El Señor no le había dicho nada. Vende tus cosas, dáselo. Nada le había dicho. Y si en algo he defraudado a alguno, o sea, si a alguien le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy, y estas son las únicas palabras que él le dice, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos míos, estas dos maneras de convertir a alguien son fundamentales que nosotros las aprendamos. No desechemos a nadie. Nada, ni nadie puede detener la obra del Señor cuando tú muestras su amor. Pero tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. No es que andemos buscando al más malo para convertirlo. No es eso. Jesucristo se dejaba guiar por su Padre. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero son ejemplos que nosotros debemos tener en cuenta para no desechar a ninguno, ni a los peores, y para buscar el Espíritu Santo para hacer milagros y señales y prodigios, porque eso trae el temor. Este ejemplo de Pedro, ¿no es cierto?, cómo se convirtió, está en muchos otros milagros y señales, y todos glorificaban a Dios y se convertían y lo seguían. Eso está a cada paso.
y también en este amor inmerecido, en esta misericordia de Dios, que es en el fondo la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es la misericordia en el amor de Dios que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Ese es el regalo del Señor, que nos ama, ¿no es cierto? Como amó a su Hijo sin que nosotros hayamos hecho nada. Solamente hemos creído en Él y nos hemos entregado a Él. El resto lo hace todo el Señor. Por lo tanto, tengamos claro que tenemos una tremenda tarea, que para nosotros es imposible. Entiendan eso y métaselo en la cabeza. Si ustedes quieren ser cristianos, solos no pueden, porque solos desparraman. En vez de acercar gente a la iglesia, las van a echar con su ejemplo o con sus errores. Aquí poníamos el ejemplo de la comida, pero hay muchas otras maneras de echar a la gente del cristianismo. Entonces tenemos que ser claros en esto, que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el amor de Dios para poder hacer las obras que Dios preparó de antemano, que son magníficas, maravillosas, porque son de Él. Y nosotros no las sabemos, porque bien dice la palabra, cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido a tu corazón, ni las has pensado, son las cosas que tiene preparada Dios para ti. Por lo tanto, sin ese Espíritu Santo, y esas cosas son reveladas por el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no tienes nada que hacer como cristiano. Nada que hacer. ¿Amén? Amén. Pongámonos de pie. Entonces pídanle, porque el Señor viene a este lugar. Pídanle, no solo que venga en este momento y esté con ustedes, porque viene, sino que se quede con ustedes y ustedes puedan vivir en las obras de este Espíritu Santo, que tiene preparada para ustedes y que les va a revelar en la medida que ustedes se sometan, sean humildes y mansos de corazón y puedan ser guiados por este Dios que los ama, como amó a Cristo, y si lo ama como amó a Cristo, está detrás de ustedes, está delante de ustedes, a los lados de ustedes, dispuesto a hacer todo lo que ustedes necesitan, a darles todas las herramientas que ustedes necesitan para hacer estas obras. El Señor no los deja solos jamás, nunca. Así que tómense de Él, con desesperación, porque lo necesitan. Lo necesitan para esta vida, porque si no van a ser derrotados por el enemigo constantemente. Así que tómense de Él. Ahora tienen la oportunidad, aquí está el Señor. Señor, ven sobre este lugar. Ven con tu Espíritu Santo y entra en cada uno de los que están aquí, Señor. Saca toda resistencia en contra tuya, Señor. Toda mentira que fue puesta en contra tuya. Toda soberbia que pueda haber, Señor. Todo lo que impide la obra tuya, Jesucristo. Y ayúdanos a vivir en esta gloria tuya, en esta misericordia tuya, en este amor tuyo. La palabra dice que en tu presencia, lo leí hoy día, toda rodilla se doblará. El Señor quiere estar contigo, quiere, bendice este lugar con su presencia. Yo te pido que tú sanes, Señor, a todos los que están, saques todo lo que impide que vivan en sus obras. Señor Espíritu Santo, quédate, entra en ellos y limpia a tu pueblo, Señor, para que ellos puedan vivir de acuerdo a tu palabra. Saca toda soberbia, Señor, de los que se resisten a ti, Señor. Saca toda resistencia en contra tuya. Llena este lugar con tu amor, tu libertad, con tu verdad, con todo lo que tú eres, Señor. Con esa verdad que solamente pueden entender los hijos tuyos, Señor, los que tienen el Espíritu Santo. Porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Y no solo a la verdad, sino que a todas las obras que tú tienes preparadas de antemano para nosotros, Señor, los que te amamos. Señor, ayúdanos a amarte como tú nos amas, a entregarnos como tú te entregaste, Señor, para que sean las obras tuyas y no las nuestras las que sean manifestadas en nuestros cuerpos, Señor. Te entregamos nuestro corazón, entreguen el corazón, te entregamos el corazón, Señor, y sacamos todo estorbo a nuestra relación contigo. Entreguen su corazón, renuncien a ustedes mismos. Dice, si vivimos para Dios, vivimos, y si morimos para Él.